buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, de camino para tu casa a cenar, ya tu esposa te está esperando con la comida calientita. Buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe, y lo hacemos a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano y también el pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Agradecido por otra oportunidad de poder hablar con nuestra audiencia, nuestros hermanos, amigos, visitas que tal vez recibieron este enlace por primera vez. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este tiempo que nos estás dando, nosotros lo tomamos muy en serio, porque hay tanta variedad de diferentes programas que se pueden escuchar, pero gracias por tomar la oportunidad, darnos de tu tiempo, y esperamos que este tiempo que vas a tener va a ser de mucha bendición, ya que continuamos en esta serie. Estamos hablando del aspecto pastoral, de lo que tenía que ver, ¿verdad?, cómo una iglesia debe de tener los pastores organizados, liderazgo de la iglesia y cómo el liderazgo. Y también hablamos, creo que la última vez, del peligro del pastor celebridad. Así que hoy continuamos ese tema. Creo que va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición. Al mismo tiempo te recuerdo, tienes que visitar madurandoencristo.org, madurandoencristo.org, donde vas a encontrar, como quien dice, la colección completa de todos estos programas, de todos los diferentes artículos que nosotros hemos escrito, y esperamos que te sean de bendición, ya que nuestra meta es de que puedas seguir creciendo en gracia, obteniendo la palabra de Dios, y que eso pueda causar fruto en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tus estudios, con tus hijos, con tu esposo. Y confiamos que la palabra de Dios nos dice que el medio de gracia que Dios siempre está usando para causar esos cambios, para santificarnos, para crecernos, es la palabra de Dios. Amén, eso es así. Edgar, tenemos un tema muy interesante para el día de hoy: el peligro del pastor neófito. Ese es el tema de hoy. Hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes un tema que sabemos que es vital para la salud de nuestras congregaciones. Si somos cristianos, hermanos, sabemos que la iglesia es sumamente importante. Tenemos y vivimos en un tiempo donde el liderazgo cristiano enfrenta grandes desafíos. No solamente cristianos, yo diría cualquier liderazgo, pero nos enfocamos en el cristiano. Y hoy estaremos reflexionando por medio de la Escritura los riesgos que implica tener pastores sin la debida preparación y madurez. Hoy estaremos escuchando este tema, el peligro del pastor neófito, y este programa te va a ayudar a entender por qué la formación pastoral adecuada es esencial para el bienestar del cuerpo de Cristo, y cómo podemos fomentar un desarrollo pastoral sano en nuestras comunidades. Edgar, quiero comenzar a ver este tema contigo y quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los requisitos para quienes desean pastorear? Y otra pregunta, ¿es suficiente tener un deseo sincero o hay un estándar más alto establecido en las Escrituras? Tremenda pregunta, Carlos. Yo creo que muchas personas a veces piensan que solamente el tener el deseo de pastorear es suficiente. Y yo creo que sí. Yo creo que la Biblia habla de que hay que tener un deseo, pero hay unos detalles adicionales que tenemos que ver, y eso nos lleva directamente a nuestro primer punto de hoy, que es la preparación teológica. Es escuche bien, mandato bíblico. Mandato, Edgar. Sí, mandato. Mira qué interesante. Carlos, las Escrituras son claras respecto a la importancia de la preparación teológica para aquellos que aspiran al ministerio pastoral. Si recuerdas, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 6, Pablo advierte específicamente que un anciano no debe de ser, y aquí es donde está la palabra, un neófito. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, miren, interesante, porque esta palabra griega neófitos literalmente significa recién plantado o novato. Entonces, refiriéndose a alguien que es un nuevo convertido en la fe cristiana. Ahora, también el apóstol Pablo exhorta a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, y dice lo siguiente. Él le dice: a Dios aprobado, tiene que presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, mira esto, Carlos. Esta expresión, usar bien, implica la habilidad
de interpretar correctamente las Escrituras, lo cual requiere estudio, tiempo y dedicación. Entonces, podemos concluir que el ministerio pastoral no es simplemente para cualquiera que se sienta llamado de una perspectiva subjetiva, sino para aquellos que han sido equipados con conocimiento bíblico sólido y han demostrado capacidad para enseñar la sana doctrina. También en la Escritura, en Tito capítulo 1, versículo 9, establece que un anciano debe ser capaz de, y cito, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, lo cual presupone, obviamente, Carlos, un conocimiento profundo de la verdad bíblica. Ahora, vamos a ilustrar esto como usualmente hacemos en nuestro programa. Imaginemos un médico, Edgar, que decide practicar cirugía sin haber completado sus estudios ni su residencia. Alguien va a morir. Sabemos eso, pero yo le haría otra pregunta. ¿Irías tú porque te da un precio, un 50% de descuento? Porque es como los barberos, el que no sabe recolar bien. El que menos cobra. El que menos cobra. Puede tener muy buenas intenciones. Puede haber... tener la experiencia y el deseo, ¿verdad? No la experiencia, ¿verdad? Pero puede tener el deseo de hacerlo. Y quiere ayudar. Y quiere ayudar a la comunidad. Pero, ¿qué va a pasar? Lo que mencionó Edgar. La falta de preparación va a poner en riesgo a los pacientes que va a tratar. Y de manera similar, un pastor sin preparación teológica adecuada, aunque tenga un corazón con las mejores intenciones, va a poner en riesgo la salud espiritual de aquellos bajo su cuidado. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros que pertenecemos a iglesia y somos muchos de los que nos escuchan pastores de iglesias? Debes de estar seguro de que la iglesia a la que tú asistes tiene estándares claros de preparación teológica para aquellos que aspiran al liderazgo. Ok, estamos viendo a este muchacho. ¿Qué estamos haciendo con ese muchacho? Porque lo que usualmente vemos, Edgar, es que hay un muchacho que habla bien, que le gusta la Biblia. ¿Qué hacemos? Ponlo a predicar. Entonces, así estamos bajando el estándar de la Escritura. Entonces, no debemos de ser así. Como hermanos en Cristo, debemos de cuidar a ese hermano que desea, dándole las herramientas que necesita. Por lo cual, hay estándares claros en nuestras iglesias de preparación teológica para aquellos que desean o aspiran o desean servir. Esto significa, o esto no significa necesariamente una educación formal de un seminario, pero sí un proceso riguroso de estudio y mentoreo bajo los ancianos o pastores de esa iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 nos recuerda lo siguiente: lo que has oído de mí, de Pablo hablando a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto dasle, lo que tú tienes, dáselo, encárgalo. Eso es como si fuera algo de valor. La enseñanza de Pablo, la enseñanza doctrinal es algo valioso. Lo valioso que tú has aprendido, enseña a otros hombres a que valoren la temática y que sean idóneos también para pasar para adelante a la misma enseñanza a otros hombres. En segundo lugar, desarrolla una cultura de aprendizaje continuo. Hermano, muchas veces yo veo que los cristianos hoy día no quieren aprender. Debemos de desarrollar, eso parte de nosotros, el liderazgo de la iglesia, los pastores, enseñar y desarrollar una cultura de aprendizaje. Incluso los pastores más experimentados deben seguir creciendo en su conocimiento de las Escrituras. Proverbios capítulo 1, versículo 5 nos dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Usted iría a un médico que no ha tomado su reválida en los últimos 25 años? Usted no va a ir. Yo espero que no. Tú vas a ir al médico que está ahí, que sabe lo que está pasando en la medicina, el que está adelantado en sus estudios. El que no ha estudiado, obviamente, pues está perdiendo un poco el tiempo. En tercer lugar, valora tanto el conocimiento teológico como la piedad personal. Ambas son sumamente esenciales y una no va por encima de la otra. Muchas veces nosotros vemos que el conocimiento lo avalamos más que la piedad personal, y yo creo que es cosas que debemos de observar, porque ambas son esenciales para un liderazgo efectivo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16 nos recuerda: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, Edgar, viendo ya este primer punto sobre la preparación teológica es un mandato bíblico, me encanta eso. Muchas veces no queremos escuchar lo que tenemos que hacer, pero es importante. Ahora, Edgar, ¿qué ocurre cuando una persona asume el rol pastoral sin estar preparada teológicamente? ¿Qué peligros reales enfrenta la iglesia cuando el líder carece de formación bíblica sólida?
Es una buena pregunta y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la cual es el pastor neófito expone la iglesia al error doctrinal. Entonces, ¿cuál es el peligro? Está exponiendo a la iglesia a error. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Y este punto es muy importante porque una de las consecuencias más graves de tener pastores sin la debida preparación es la vulnerabilidad al error doctrinal. Por eso entonces en Efesios capítulo 4 versículo 14, Pablo advierte sobre el peligro de ser, y aquí cito, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, un pastor neófito, carente de fundamentos teológicos sólidos, no está equipado para discernir entre la verdad y el error. Y a lo largo de la historia de la iglesia, las herejías han surgido frecuentemente debido a una comprensión inadecuada de las escrituras. Entonces, desde el arianismo hasta el gnosticismo, desde el legalismo hasta el antinomianismo. Muchos errores doctrinales han sido promovidos por líderes que no estaban suficientemente preparados, Carlos, para manejar correctamente la palabra de Dios. Entonces, entendemos que el pastor neófito también es más susceptible a las tendencias y modas teológicas del momento. Y si sin un conocimiento profundo, estable de la historia de la iglesia y de la tradición teológica, puede fácilmente adoptar novedades doctrinales que al fin del día van a contradecir la fe histórica cristiana. Para ilustrar esto, pensemos en un sistema inmunológico debilitado. Cuando nuestro sistema inmunológico no funciona correctamente, vamos a estar expuestos a numerosas infecciones y enfermedades. Ahora, los pastores teológicamente preparados funcionan como el sistema inmunológico de la iglesia porque identifican los virus y los combaten. Y estamos hablando de virus aquí, el error doctrinal, antes de que puedan esto infectar o enfermar al cuerpo de Cristo. Ahora, cuando tú sacas esa protección, sacas el sistema inmunológico, pastores preparados bíblicamente y correctamente, ¿qué va a pasar? La iglesia queda a la intemperie, vulnerable a enseñanzas que pueden parecer atractivas, pero que son espiritualmente dañinas. Y yo añadiría una cosa más, quedan a la intemperie cualquier cosa que suceda que va a causar división porque no hay una enseñanza sólida que tenga una eclesiología clara. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto, Edgar, para los hermanos y las hermanas que nos escuchan, que aman a su iglesia local y quieren a sus pastores preparados? Implementa un proceso de evaluación doctrinal para los mensajes y enseñanzas de tu iglesia. Yo una de las cosas que hago es, y es bueno, a lo mejor en nuestras iglesias pasa, después del servicio la gente se acerca. Pastor, el sermón estuvo bueno, me gustó esto. Entonces a veces la gente viene con una manera amorosa y dice, el sermón estuvo muy bueno. Tú como pastor, pregúntale, oye, ¿y qué te gustó? Porque te ayuda a ti para tener una retroalimentación instantánea luego de tu servicio. Ten la intencionalidad de también tener otros hermanos los cuales tú puedas confiar. Hey, hermano, mira, hice este manuscrito, ¿qué tú crees? Este es lo que voy a predicar el domingo que viene. Tú y yo lo hemos hecho. Tú a veces me envías tu manuscrito y tu sermón y eso crea una manera de revisar, de tener otros ojos encima y no sernos sabios en nuestro propio entendimiento. Yo diría que aún, por ejemplo, mi práctica personal con los hermanos con la cual estamos discipulando y ayudando a crecer en su habilidad de enseñar, yo le mando una copia del manuscrito para que ellos entonces puedan continuar, no solamente yo pueda rendir cuentas del contenido, pero también para que vean cómo es que estoy estructurando lo que estoy enseñando. Parte del discipulado pastoral es ayudar a otros hombres a entrenarse, pero la forma que los entrenamos es ayudándoles a aprender a organizar sus pensamientos de una forma que se puede enseñar. Amén. Hechos 17:11 nos recuerda: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estaba hablando de los hermanos de Berea. Ahora, en segundo lugar, establece un currículo de estudio bíblico que cubra sistemáticamente las doctrinas fundamentales de la fe cristiana para toda la congregación. Esto es algo sumamente importante. El hacer esto por lo menos anualmente es algo esencial en la Biblia, en nuestras iglesias. Traer lo que creemos, qué creemos como iglesia.
Y eso es un currículo de estudio bíblico muy bueno. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18, nos dice lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, fomenta una cultura donde las preguntas doctrinales son bienvenidas y abordadas con seriedad y profundidad bíblica. Hermano, abre espacio por la cual tú puedas hablar con tu congregación y que tú como hermano en Cristo que estás sentado y también tengas la apertura de preguntar de una manera cortés, amable, amorosa las preguntas teológicas. Una de las cosas que yo hago una vez al mes, Edgar, para hablar algo más práctico, es yo abro una sesión dentro del estudio bíblico y hago pregúntale a tu pastor. Y ahí traigo las preguntas bíblicas de los hermanos, preguntas teológicas o preguntas de cosas que están sucediendo cotidianamente. Fomentemos una cultura así. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 nos recuerda: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, Edgar, hemos visto ya la realidad de que el pastor neófito expone a la iglesia al error doctrinario. En primer lugar, vimos que el pastor neófito, la preparación bíblica o teológica es un mandato bíblico. Ahora, en tercer lugar, sin la preparación, sabemos que la preparación es indispensable. ¿Cómo debe llevarse a cabo este proceso, Edgar? ¿Qué tan importante es el acompañamiento y la paciencia en la formación de un pastor? Es una buena pregunta, y nuestro tercer punto para contestar eso es: el desarrollo pastoral lleva tiempo y comunidad. Tiempo y comunidad. Y el crecimiento entonces en el ministerio, si no se habían dado cuenta, no ocurre de la noche a la mañana. Requiere un proceso deliberado que involucra tiempo, involucra experiencia, involucra comunidad. Entonces el modelo bíblico muestra que los líderes son formados a través de años de caminar con Dios, servir en la iglesia y ser mentoreados por otros líderes maduros. Y observamos este patrón, Carlos, en la vida de Timoteo. En la palabra de Dios lo vemos, quien fue discipulado por Pablo durante muchos años antes de asumir responsabilidades pastorales significativas. Pablo le recuerda a Timoteo cuando dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Según Timoteo 3:10. Y esta palabra seguir implica un acompañamiento cercano y prolongado. Entonces, el desarrollo pastoral saludable no solo implica adquisición de conocimientos, sino también transformación del carácter, desarrollo de habilidades ministeriales prácticas y la formación de una identidad pastoral sólida. Y todo esto requiere tiempo y, hermano, no puede ser apresurado. Amén. Porque si es apresurado va a tener consecuencias negativas. Ahora, consideremos el proceso de maduración de un árbol frutal. Este agricultor sabio no espera que un árbol recién plantado produzca frutos inmediatamente, sería una locura. Este agricultor sabe que debe pasar por estaciones de crecimiento, por fortalecimiento antes de estar listo para dar fruto abundante y saludable. De manera similar, los líderes cristianos necesitan tiempo para desarrollar raíces profundas en Cristo y en su palabra antes de estar listos para llevar el proceso de la responsabilidad pastoral. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto, Edgar, a los hermanos que nos escuchan? Desarrolla un programa intencional de mentoreo para futuros líderes en tu iglesia. Yo me he dado cuenta y he escuchado durante mi experiencia que muchos hermanos que vienen de iglesia y han estado de iglesia por muchos años, cuando le pregunto: yo nunca había tenido una reunión de caballeros, nunca había habido una reunión de caballeros, siempre a orar el día del Señor y se acabó. Desarrollemos programas, hermano, anima a tu pastor para que también desarrolle programas intencionales de mentoreo para futuros líderes. Esto debería incluir tanto la instrucción teológica, pero también la formación práctica en el ministerio. Porque no solamente el ministerio se trata de conocer aspectos teológicos, sino se trata de carácter. Ahora, Proverbios capítulo 27, versículo 17 nos recuerda: hierro con hierro se aguza, y así el hombre acusa el rostro de su amigo. En segundo lugar, establece etapas progresivas de responsabilidad ministerial. Permite que los potenciales líderes, pastores, sirvan primero en roles de menor responsabilidad antes de asumir posiciones de mayor autoridad. Lucas capítulo 16, versículo 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué estamos hablando aquí? Hermano, si no lo hace bien en lo poco, en lo mucho no lo va a hacer. Entonces, establece etapas progresivas, dale
tareas a los hermanos. Tienes un hermano que está apasionado por la Biblia. Mira, hermano, hazme un bosquejo aquí de este lado. Mira, dirige el servicio de oración que va a pasar este domingo. O cosas así. O dale estudio bíblico. Yo creo que eso tú lo haces en tu iglesia, ¿verdad, Edgar? Dale estudio bíblico. Entonces, establece etapas progresivas en las cuales tú puedas desarrollar. Y también yo añadiría esto, establece etapas progresivas para la responsabilidad ministerial y mantén una comunicación constante, una retroalimentación constante con estos hermanos. En tercer lugar, valora la paciencia en el proceso del desarrollo pastoral. Sí, hermano, hay que hablar de paciencia. Resiste la tentación de promover prematuramente a líderes debido a necesidades inmediatas. No tengo a nadie que predique el domingo. Bueno, fulanito, predica tú. No, hermano. Mejor cancela lo que tengas que hacer y predica tú. Eres un pastor de la iglesia. Santiago capítulo 1, versículo 4 nos recuerda: más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, yo creo que entonces podemos resumir, Carlos, en este tema del peligro del pastor neófito. No es simplemente un asunto de preferencias o tradiciones eclesiásticas, sino es una cuestión con serias implicaciones bíblicas y prácticas para la salud de la iglesia. Comprender los riesgos asociados con líderes insuficientemente preparados nos motiva a tomar en serio el mandato bíblico de equipar adecuadamente a aquellos que servirán como pastores. Entonces, déjame darte 3 pasos que quiero que consideres para que puedas aplicar el programa del día de hoy. Número 1, prioriza. Haz una preparación teológica, una prioridad en tu iglesia, invirtiendo recursos y tiempos en el desarrollo de futuros líderes. Muchas veces somos buenos para miles de cosas, pero no tomamos el tiempo para estudiar. Y voy a hacer una declaración que es un poco chistosa, pero quiero ser al mismo tiempo puntiagudo. Yo recuerdo que tengo amistades que relajando, ¿verdad? A veces nos tiramos pullitas y me decían, no, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Número 1, esa expresión no tiene sentido cuando hablamos de la preparación pastoral, porque aun cuando Pablo hace esa expresión, está hablando del aspecto de lo que es la vida y la salvación. La letra, la ley no da vida, pero el espíritu vivifica. Y al punto mío, si conocemos la palabra de Dios, el espíritu vivifica, mejor prepara, entrena y facilita que ese pastor sea más útil. Número 2, protege. Establece sistemas de rendición de cuentas y supervisión doctrinal para proteger a la congregación de potenciales errores doctrinales. Aquí es la oportunidad donde yo diría y promovería, ¿verdad? Pongo aquí la promoción de la importancia de las confesiones, ¿verdad? Las confesiones, estos documentos que las personas escuchan, sabrás qué dicen esos de documentos y cosas. Y se la escribió un hombre. Sí, ok, está bien, pero no sabes lo que es, no has leído una. Entonces, yo diría que aquí es donde la iglesia históricamente ha tenido una fuerza en estos documentos que son de mucha, pero mucha bendición. También entonces quiero compartir contigo, tercero, pero persevera. Comprométete a un proceso de desarrollo pastoral paciente y completo, resistiendo la presión de acelerar indebidamente la formación de líderes. Esto es importante, hermano. Recordemos que el objetivo final no es simplemente tener más pastores, sino pastores que, como Pablo dice en 2 de Timoteo 2:15, sean obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Amén. Yo quiero terminar con algo, Edgar, y quiero ir a Hechos capítulo 20, versículo 28. Y quiero hacerle un recordatorio a los hermanos pastores y a los que desean ser pastores en algún momento, que recuerden esto. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cada vez que te prepares a un sermón, a predicar un domingo, cada vez que prepares para discipular, enseñar, a cuidar, a bregar, a trabajar, a ser paciente, a desarrollar líderes, recuerda estas palabras. Pablo le dice esto a los ancianos de Éfeso. La iglesia es de Cristo y tenemos un llamado supremo que Dios nos ha dado a servirle, es una gran responsabilidad, a servirle a Él por medio de cómo servimos a sus ovejas. Por lo cual recordemos eso cada domingo y cada día
porque sabemos que el ministerio pastoral es uno difícil. Amén. Y muchas veces nos gusta cortar esquinas, pero debemos de recordar que estamos sirviendo a Cristo por el llamado que nos ha dado para servir a sus ovejas. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Carlos siempre está conmigo. Gracias por acompañarme. Y así continuamos en este tiempo aquí en Madurando en Cristo, donde siempre buscamos nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga.